¿qué tal? Bienvenidos a la unidad número 5, escenarios de producción y consumo de energía sustentable. El día de hoy vamos a iniciar con los escenarios mundiales. Nos encontramos entonces en esta parte de nuestro temario y el objetivo de hoy es que el alumno analiza los escenarios jazz y symphony de producción y consumo de energía con base en el reporte World Energy Scenarios Composing Energy Futures. Este reporte se los vamos a dejar en la sección de para saber más y es un reporte que comienza con esta portada. Lo interesante, lo diferente tal vez de este reporte es que manejan los escenarios, como lo acaban de escuchar, a partir de estas dos palabritas, jazz y symphony. En esta tabla les estoy dejando 10 mensajes clave que tiene este reporte. Hay mucha información en el documento. Cuando ustedes entren a leerlo para hacer la actividad se van a dar cuenta de ello. Aquí hay un poquito de esa información resumida. Este reporte habla acerca de los sistemas energéticos complejos que vamos a tener en 2050, la eficiencia energética, la matriz energética, cómo se va a ver diversificada y demás temas que en esta breve presentación vamos a abordar los que consideramos más importantes para fines de esta asignatura. Entonces, antes de llegar con estos temas, es importante destacar la diferencia entre los dos escenarios. Primero que nada, el escenario jazz hace alusión a... Es más fácil si explicamos el contexto. Para los que saben tal vez un poquito de música, sabrán que el jazz, como nos comentan aquí abajito, es el estilo de música caracterizado por flexibilidad, por mucha independencia, por mucha individualidad, donde cada músico tiene la libertad de tocar e improvisar en la marcha. Mientras que sinfonía, pues es lo opuesto. En la sinfonía necesitas que todos los músicos estén unidos, que todos los músicos estén en sintonía, que estén tocando lo mismo, lo que cada uno tiene que tocar para componer pues la pieza musical que desean. No se puede que cada quien vaya por su cuenta, sino que todos tienen que estar en una misma sintonía haciendo este trabajo en equipo. ¿Okay? Esos son los dos escenarios. Vamos a ver cómo los vamos a manejar. ¿Qué tiene que ver esto con la energía? Bueno, vamos para allá. Aquí en primera instancia nos dan un pequeño resumen de los resultados que tienen estos escenarios. Podemos ver Jazz y Symphony para 2050, es un escenario para 2050, y podemos ver las estimaciones que tiene cada escenario. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto consideran que con el escenario Jazz existiría un poquito más de crecimiento que con el escenario Symphony. Por otra parte, el escenario Symphony considera que vamos a tener una mayor población en ese año 2050 que para el escenario Jazz. Y una diferencia clave para nosotros, para esta asignatura, es la parte de energía, obviamente. En este contexto, el escenario Jazz lo que hace es considerar mucho más los combustibles fósiles comparado con el escenario Symphony. Symphony se enfoca mucho más en la parte de energías sustentables. ¿Ok? Y otros aspectos que, de nuevo, se los dejo ahí para que ustedes puedan leer después con más calma. En esta siguiente lámina tenemos básicamente la misma información, pero un poquito más desglosada en cuanto a palabras. Tal vez aquí lo adicional que vale la pena remarcar es la parte gubernamental. Estos escenarios son integrales en el sentido de que no únicamente es la parte energética la que consideran, sino también, por ejemplo, aquí en la parte de gubernamental, o no solamente gubernamental, sino los agentes que van a tener un papel importante en este escenario. Por parte del escenario Jazz hace alusión a compañías multinacionales, bancos, capitalistas, es decir, se enfoca mucho en esas personas o en esos grupos de personas como agentes de cambio. Mientras que en el escenario Symphony es más el gobierno el que lleva la pauta de cómo se van a ir dando los cambios en este escenario. Gobiernos, compañías privadas, ONGs y en general grupos van a estar dando este cambio en el modelo de Symphony. En cuanto a la energía primaria, podemos ver en este caso que tenemos aquí el escenario Jazz. Este es para la situación actual, cuando se hizo el escenario en 2010, el escenario de Symphony. Podemos ver en este caso que para el caso de la energía primaria, el escenario Jazz dependerá más de los combustibles fósiles comparado con el escenario Symphony, que como les comentaba hace un momento, pues el escenario Symphony va a incluir más energías sustentables. Aquí podemos ver cómo se repartirían la participación de combustibles fósiles, de nuevo con el escenario Jazz.
con un mayor porcentaje. Aunque claro, vale la pena remarcar que bajo ambos escenarios pues estaríamos reduciendo la cantidad de referencia. Para la parte de generación de electricidad tenemos el siguiente panorama. Bajo el contexto de los combustibles fósiles, pues se espera que en el escenario Jazz, como podemos ver por aquí, la mayor parte de la energía que estaría siendo generada por este escenario sería por plantas a base de carbón, por plantas a base de gas natural, combustibles fósiles, sí, plantas más eficientes para reducir la cantidad de contaminantes, pero a fin de cuentas sigue siendo combustibles fósiles. A diferencia de Symphony, que utiliza más la parte de energía solar. Continuando con esta parte de generación de electricidad, ¿cuál sería la inversión requerida para esta generación de electricidad de acuerdo a cada escenario? ¿Okay? Aquí podemos ver del lado izquierdo, tal vez no se alcanza a ver mucho este código de colores que tenemos aquí, pero del lado izquierdo es Jazz, del lado derecho es Symphony. Entonces podemos ver, por ejemplo, que con el carbón, pues para el caso Jazz se va a invertir más, ya que sería una de las fuentes principales para la generación de energía, a diferencia de Symphony. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la parte solar, bueno, pues ahí pasa lo contrario, ¿no? Es Symphony quien invierte mucho más comparado con Jazz. Y así podemos ir comparando cada una de las opciones que tenemos para la generación energética. Esto es simplemente una parte visual para que ustedes puedan tener una idea de la diferencia entre ambos escenarios. En cuanto al Producto Interno Bruto, aquí tenemos nuevamente Jazz y Symphony, Jazz a la izquierda, Symphony a la derecha, referencia es el que aparece primero. Entonces podemos ver inclusive el Producto Interno Bruto por distintas regiones del mundo, pero en general, como se pueden dar cuenta, el Producto Interno Bruto se espera que crezca más con el escenario Jazz, sin importar la zona. Prácticamente en todos los casos, sí, en todos los casos tenemos más incremento del Producto Interno Bruto con el escenario Jazz que con el Symphony. Claro, pero hay que tener en cuenta también las diferencias en cuanto a cómo estamos generando ese Producto Interno Bruto. Y con esto cerramos un poquito esta sesión. La parte de energías sustentables, que es tal vez lo que más nos interesa. Ok, ¿y qué escenario está favoreciendo? Bueno, pues por lo que platicamos anteriormente, la cantidad de incremento de potencia de energía con el sol es mucho más en la parte del escenario Symphony comparado con Jazz. Aquí tenemos en cuenta cada una de las distintas fuentes que se consideran en este escenario y cuánta producción de electricidad mediante estas fuentes se estaría dando para el año 2050. Además de las fuentes, pues hay que considerar también la parte de emisiones de dióxido de carbono y consecuentemente podríamos imaginar que el escenario Jazz, al considerar mayor cantidad de combustibles fósiles, pues tiene consecuentemente una mayor emisión de dióxido de carbono, a diferencia de Symphony, que podemos ver esta disminución.